Esta semana, en Hechos y Opiniones, nos toca conversar sobre la violación de maletas en aeropuertos dominicanos. Usted registró un negocio en los años 2020-2021. No calificó para el grant del estado de Nueva York. Bueno, hay una nueva oportunidad. Aquí le damos la información y los detalles para que usted aproveche esta ocasión. Un invitado especial, Félix Jiménez, viene a conversar con nosotros de turismo, de economía, pero sobre todo de su proyecto cultural. Esto y mucho más. Ahora. Queremos darle la bienvenida a Riverside Veterinary Clinic. Sí, es un lugar donde usted recibe todo tipo de cuidado para sus mascotas. Así que si usted es a pet lovers como yo, pues vaya y lleve su mascota ahí. Está ubicado en el 175 de Broadway y contamos con la ayuda del doctor veterinario Javier Ramos. Como le dicen en el Alto Manhattan, las manos de ángel. Lo tengo comprobado, yo tengo una perrita. Y si usted dice que Opción y yo los envía, diga que le den su descuento. Así mismo es un secreto, pero vayan ahora corriendo a Riverside Veterinary Clinic, ubicado en el 175 de Broadway. Toda la información está aquí debajo. Hoy, junto con el alcalde Eric Adams, con la policía de la ciudad de Nueva York, nuestro departamento de transportación que dirigimos está invirtiendo $4 millones en una campaña en toda la ciudad, en 9 idiomas diferentes, en los medios sociales, periódicos, radio y televisión, con un mensaje: reduzcan la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguros, los peatones y los ciclistas también. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Bueno, familia, gracias por estar con nosotros. Un gratísimo placer contar con su audiencia. Mire, familia, es recurrente la práctica en Dominicana de romper las maletas de los viajeros, la gente que va del exterior, de visita, turistas, etc. Es una práctica muy vieja en los aeropuertos nuestros, que tiene temporada en que mengua, en que esa práctica se reduce, en que incluso desaparece. Pero por razones que yo no acabo de entender, eso reverdece. De pronto, buenas a primeras, hay una especie de manía, una locura, y empiezan a romper maletas. Hay argumentos que dicen que tal vez las maletas llegan robadas desde los aeropuertos de partida. Hay quienes dicen que las maletas podrían ser abusadas o alteradas en la parte, en el proceso de transporte del avión hacia la correa, y esa parte no pasa por aduana, sino que es una parte manual, que se recoge la maleta físicamente en unos carritos especializados para eso en el avión y posteriormente se lleva a las correas. Hay quienes dicen que en ese trayecto podría estar el problema. Ustedes han oído el tema innumerables ocasiones en diferentes programas, pero a nosotros, ¿qué es lo que nos preocupa? Diferentes comunicadores nuestros en el país han estado preocupados por la imagen que deja en la psique del extranjero el hecho de que se haga la denuncia. Están muy preocupados, su preocupación esencial es la imagen y qué van a decir de nosotros. Y yo me pregunto, ¿y nosotros no deberíamos preocuparnos por algo más que la imagen? Está bien, lo de la imagen no suena mal, pero ¿y el hecho de que alguien se atribuya la tarea de tomar lo que no le corresponde, de sencillamente violar una maleta
sin pensar en la frustración que eso va a dejar en quien es víctima de ese hurto. Es que no nos hemos puesto a pensar en ese detalle. No será necesario más que pensar en lo que pensarán los demás del país porque estas cosas pasan, en trabajar para que esas cosas se erradiquen, trabajando en dos direcciones. Primero, castigando con severidad a quienes, después de una investigación, se establezca que son responsables de esta práctica. Y segundo, y sobre todo, dándole el entrenamiento necesario, la capacitación para el desempeño necesario, para que entiendan el impacto negativo que tienen esas prácticas en quienes visitan el país, seamos dominicanos en el exterior o turistas. Hay que ir al fondo del problema y no estar preocupados solamente por la imagen que deja eso frente a terceros, porque en definitiva, tapar el problema no lo resuelve. Entonces pensamos que las personas encargadas de estos, los maleteros y las personas que de alguna manera están vinculadas con el toque de estos equipos que llegan al país, sean reentrenados, sean vigilados y sean advertidos de las consecuencias que implica alterar maletas de personas que vienen del exterior. Tratemos de no ver la fiebre en las sábanas, porque eso sencillamente es meter, como el avestruz, la cabeza en la arena, y eso no resuelve el problema. Vamos al fondo. Ya el director de aduanas dijo con mucha claridad que aduanas no tiene nada que ver con esa práctica, porque cuando aduanas requisa una maleta, lo hace frente al dueño. Claro, por eso digo que muchas denuncias dicen que la práctica viene del trayecto en el que salen las maletas del avión y llegan a la correa. Revísese eso, revísense los videos, reentrenen a su personal, establezcan sanciones severas para quienes cometen estas prácticas y vamos a ver cómo no nos vamos a preocupar solo por la mala imagen, sino porque haya una conducta distinta con relación a este servicio. Miren, hay una nueva posibilidad para muchos negocios pequeños que se registraron en el 20 y en el 21. Todos sabemos que tanto el gobierno federal como algunos estados proveyeron a los pequeños negocios de algunos bonos, no son préstamos, son bonos no reembolsables, pero para que calificaran para estos bonos, para estos grant, debían estar registrados antes del 19 hacia abajo. Bueno, el estado de Nueva York está proveyendo $200 millones para que estos negocios que no calificaron para este grant el año 2020-2021, ahora puedan hacerlo. El grant, el bono, lleva implícito $5,000, $10,000 y $25,000, depende de una serie de criterios que le va a aplicar, que se le van a aplicar para establecer a cuál de los montos usted califica. Miren, vamos a poner en pantalla el website para que ustedes lo puedan ver y puedan le sugerimos, todo aquel que su negocio no recibió el bono del gobierno, del estado de Nueva York, todo aquel negocio abierto en el 19, el 20 o el 21 que no recibió bonos del estado de Nueva York, califica para este bono. Este es el portal, así de sencillo, este es el portal. Usted puede entrar aquí. ¿Qué le va a pedir? Le va a pedir el Employee Identification Number, el Tax ID de su negocio. Le va a pedir los impuestos del año 2021 en este caso. Le va a pedir una identificación de la persona responsable del negocio, presidente o propietario del negocio. Le va a pedir la certificación del negocio. Fundamental. Y la cuenta de banco donde se depositará ese dinero, que obviamente debe estar a nombre del negocio. Esta vez el proceso es más ligero que la vez anterior, por lo tanto, colecte sus informaciones, recoja sus documentos, tenga todo a mano. Y una identificación, preferiblemente la licencia de conducir, para que el Estado verifique de inmediato la vigencia
de su identificación. Un requisito es que no debe deber impuestos, no debe tener impuestos atrasados, debe estar al día, pero todas las empresas, compañías del estado de Nueva York formadas 2019, 2020, 2021 califican para este bono que va de entre 5, 10 y 25 mil dólares. Es un dinero no reembolsable y son solo 200 millones de dólares. La vez pasada, el estado de Nueva York proveyó fondos por 3.000 y tantos millones y ese dinero se evaporó en más o menos un mes. Por lo tanto, 200 millones se irán volando, lo que requiere que usted aplique y aplique con prontitud. Las personas, las empresas, los negocios del estado de Nueva York que ya recibieron fondos de este mismo fondo, esta vez no califican. Es solo para aquellos negocios que abrieron 2019, 2020, 2021 que no recibieron fondos del estado de Nueva York. Así que, por favor, organice sus documentos, prepárese y aplique lo más rápido posible. Si tiene dificultad con el procedimiento, pues llame a su contador que le podría ayudar, pero aproveche esta oportunidad para los pequeños negocios. Miren, una de las preocupaciones de la gente nuestra son los atrasos que tiene el IRS y ahora el estado de Nueva York. La semana pasada dijimos que el IRS está mandando unas cartas haciendo los cobros del 2019 y 2020 de los taxes atrasados. Bueno, esas penalidades e intereses fueron anuladas. Si usted recibió la carta cobrándole esas tardanzas, pues no se preocupe que el IRS va a eliminar esas cartas y le va a eliminar esos cargos. Si usted pagó ya esas penalidades e intereses, en algún momento el IRS le regresará el dinero que pagó 2019 y 2020 en penalidades e intereses por haber presentado tarde los impuestos en esos años, aquellos que lo hayan hecho. Ahora bien, los atrasos en el IRS continúan. Hay muchos atrasos y hay mucha gente preocupada porque o no ha recibido su reembolso o no ha recibido cartas cobrándole. Lamentablemente esos atrasos en el IRS le están complicando la vida a mucha gente y una parte importante del Congreso norteamericano le está exigiendo ponerse al día con estas cosas. Lo mismo está sucediendo con el estado de Nueva York. Hay muchos atrasos con los reembolsos y hay muchos atrasos con las cartas cobrando las deudas pendientes del 2021. Lamentablemente el volumen de trabajo que tienen estas agencias los ha obligado, digámoslo así, a atrasarse con estos compromisos. No hay nada que hacer, familia, solo esperar. Y ojalá el IRS y el estado de Nueva York incorporen más empleados que permitan ponerse al día con estos atrasos y que tomen en cuenta que la gente que se ha atrasado con sus pagos, aquellos que tienen pagos pendientes, cargarle la penalidad y los intereses a quien esté esperando la carta para pagar no nos parece justo. Así que deberían tomar en cuenta la posibilidad real de eliminar esos intereses y penalidades, porque la mayoría de la gente que está esperando esas cartas del gobierno federal o del estado para pagar no se ha atrasado de manera voluntaria, sino que se ha atrasado producto de las tardanzas que tienen estas dos agencias. Aquellos taxpayers, aquellos clientes que todavía no han recibido su reembolso ni del gobierno federal ni del estado, o en los casos que hubo que enviar su planilla por correo regular porque usted tenía un robo de identidad o le usaron su depende de manera inapropiada y usted está reclamando su depende y toda esa información se fue por correo, hay una lista de promedio 6 millones de cartas que el IRS no ha procesado. Lamentablemente esos casos que se fueron por correo van a requerir de un poquito más de paciencia de parte de usted y lamentablemente no hay mucho que hacer porque las llamadas no resuelven el problema. El problema está en la falta de personal, tanto en Nueva York como en el IRS, para procesar estos casos. Miren, señores, hoy tenemos una entrevista interesantísima, intensa, extensa, con Felucho Jiménez, que nos viene a hablar de diversas cosas. No se mueva, continúe, hechos y opiniones.
La más amplia variedad de joyas en todo New Jersey las consigues en Gustavo Oro 14 quilates, con todo tipo de tejidos en cadenas, cubanas, Moon Eyes, Mónaco y todos los diseños. Hacemos prendas personalizadas en medallas, guillos y anillos. Aquí encuentras todo lo que andas buscando. Gustavo Oro 14 quilates. Nosotros tenemos el mejor precio en oro en toda la zona. Además, contamos con las más altas gamas en relojes. Venga y visítenos en el 578 West Side Avenue, Jersey City, New Jersey. Gustavo Oro 14 quilates. Si quieres que tus envíos de paquetes se redes, si quieres que lleguen seguros, si que lleguen de una vez, llévate de mi consejo, mi familia oye bien, siempre hago mis envíos por Salcedo Cargo Express. Si quieres que tu mercancía llegue rápida, segura y a tiempo, Salcedo Cargo Express, la número 1, la empresa líder de embarques y envíos a República Dominicana puerta a puerta. La experiencia no se improvisa, simplemente el tiempo nos ha dado la razón. 718-293-7272. Envíos a República Dominicana puerta a puerta, la más rápida, confiable y segura. Salcedo Cargo Express. Te lo digo yo, Chino Aguacate. ¡Hawái! Consejo, mi familia oye bien, siempre hago mis envíos en Salcedo Cargo Express. Envío mis paquetes en Salcedo Cargo Express. Envío mis paquetes en Salcedo Cargo Express. Manejar en la ciudad de Nueva York no es fácil, pero salvar una vida sí lo es. La iniciativa Visión Cero quiere recordarle que reducir la velocidad y girar lentamente puede salvar vidas. Manejar no es fácil, pero salvar una vida sí lo es. Bueno, señores, regresando a la parte central del programa de hoy, tenemos un invitado especial, una persona con la que queremos conversar largo y tendido de temas nacionales, de temas internacionales, una persona con experiencia de Estado, con experiencia organizativa a nivel partidario, pero sobre todo una persona que ha tenido una vida fructífera en diferentes áreas. Nos visita Félix Jiménez. Encantado, Samuel. El problema es que yo no puedo decir ni don Félix, ni licenciado Jiménez, sino Felucho, porque así que te conocemos. Y me encanta que sea así. Porque es complicado, ¿sabes? Felucho, gracias por estar en este espacio. Hechos y Opiniones se crece con tu presencia, partiendo de que, bueno, tengo la dicha de tener referencias tuyas desde el 82 a nivel personal, cuando te vinculaste con un proyecto de desarrollo urbano, primer proyecto de desarrollo urbano que se desarrolló en la capital de República Dominicana, y en el que tú como técnico y como especialista en microempresa nos diste una mano sustancial. Así que mis referencias contigo son buenas, y sobre esa base, sobre la base de tus capacidades, queremos hablar y que esto fluya de manera entre camaradas, fluya tranquilo entre hermanos. Pues me alegro mucho. El público no sabe que si tú te estás refiriendo a un proyecto de colaboración del gobierno de Alemania, correcto, a través de la GTZ, que correcto, era el organismo de ayuda internacional. El proyecto GTZ INVI. INVI, exacto. Y era la creación, era la idea de cómo a partir de microempresas que el Estado debía patrocinar, debía ser, digamos, coayudar al desarrollo, al emprendimiento de ese tipo de gestión. Y a mí me correspondió como economista hacer, digamos, la parte del estudio de mercado y las características que debían tener 3 microempresas. Uno era, ¿te acuerdas? Una panificadora, una panadería. Correcto. El otro era una fábrica de sandalias. Correcto. Sandalias y artesanías que manejaban mujeres. Sí, pero eran sobre todo bailarinas y correcto, sandalias. Correcto. Y el otro era, tú me lo acordaste, que era lo de la fábrica de bloques. Porque el proyecto tenía un componente que era mejorar las condiciones de vivienda. Y para que ese proyecto fuera fructífero, se pensó en la fábrica de bloques que nutría a los vecinos de la herramienta que necesitaban para mejorar las viviendas. Y como cosa curiosa recuerdo que a pesar de que yo había trabajado en el Banco Central 10 años antes.
te comenté que el libro de formulación y evaluación de proyectos de Naciones Unidas había sido con el texto que habíamos estudiado en economía, los proyectos, o sea, la planificación de proyectos. Pero no habían enfoques ni libros, no había bibliografía en ese momento para microempresas. Y mucho menos para empresas de tercer mundo, porque la mayoría de esos estudios decían en primer mundo. Imagínate tú que en el manual de Naciones Unidas la empresa más chiquita era de un capital de $1,500,000 de entonces. Que en el 82 era todo el dinero del mundo. Todo lo cuarto del mundo. Claro. Bueno, y tuvimos que hacer una serie de ajustes, etcétera. Pero lo que yo quiero destacar de ese estudio es, yo había trabajado, te decía, en el Banco Central y había tenido que ir mucho a la Oficina Nacional de Estadística. Correcto. Y a los depósitos de aduana, porque en el departamento donde yo estudiaba de convenios, trabajaba en el banco de convenios internacionales, a mí me tocaba hacer, digamos, el trabajo más rutinario, más elemental en ayudar a conseguir las cifras que permitirían luego los estudios de cuentas nacionales, los trabajos de cuentas nacionales. Bueno, casi con la condición de pasante. Pues yo quiero que tú sepas que cuando busqué los boletines de estadística industrial para el estudio de mercado, en materia de producción de sandalias y bailarinas, las primeras 2 fábricas que yo visité, de Villa Francisca una y por la Ciénega la otra, no, por Gualey la otra, solo eso ya eran una producción mucho mayor que la que decía del país entero el boletín de la Oficina Nacional de Estadística en materia de estadísticas industriales. Porque siempre hemos carecido de eso. Sí, es verdad, hemos tenido mala referencia. Bueno, mira tú, el censo, cómo se ha atrasado. Felizmente ahora se va a realizar el Censo Nacional de Población que toca en el 2020. y viviendas. Bueno, tocaba en el 2020, se va a hacer ahora. Pero los atrasos con el censo, eso es rutinario. Sí. Eso ha sido una rutina. Felucho, partiendo de tu condición de economista, la situación del mundo en esta coyuntura, después del 19 tenemos una pandemia, posteriormente tenemos, producto de la pandemia, una severa crisis económica de capacidad de producción en el mundo, y se añade a todo este problema económico la guerra Ucrania-Rusia. En este momento, ¿cómo tú ves las perspectivas económicas del mundo y sobre todo de nosotros en República Dominicana? Yo no las veo muy bien. Primero, esta crisis económica, el mundo ha pasado por diferentes crisis económicas, pero la crisis económica... Dicen los expertos marxistas que es casi una condición inherente al capitalismo. Sí, pero no necesariamente así. No necesariamente. No. Por ejemplo, cuando las economías del mundo eran fundamentalmente agrícolas, una sequía o abundancia de agua por vaguadas, huracanes, etcétera, en la parte del Caribe, pues ya daba el traste con todo lo que era el proceso de producción. Y en el 79 tuvimos experiencia. Por eso recuerdo yo una vez que Juan Bosch me dijo que los dominicanos éramos malos agradecidos, porque el mango merecía un monumento nacional contra el hambre. Y yo le, ¿cómo, don Juan? ¿Y por qué el mango? O Felucho, porque el mango sobre todo se produce en época de sequía. Tú sabes que cuando llueve mucho, la lluvia tumba las flores. Que posteriormente es lo que se convierte en mango. Correcto. De modo que en la sequía era lo contrario. En la sequía se afectaba la producción de plátano, yuca, batata, de todo, etcétera, Por su condición de subterráneo. Necesitaban el agua. Claro. Pero entonces la sequía no tumbaba las flores de los mangos y en consecuencia podía haber poca yuca, poca batata, poco plátano, pero había abundancia de mangos. Y eso es cierto, ¿eh? Y no, pues te lo digo, Juan, vos me dijo en varios siglos, durante varios siglos, y todavía a principios del siglo XX, servía el mango verde y con eso se comía, con eso se mataba el hambre. No, pero la gente que fuimos a la UAS, la gente que fue en los 70, pero lo que fuimos en los 80, a mitad de los 80 en adelante, los mangos nos resolvieron muchos problemas de logística. En esa facultad de economía, de humanidades, que había bastante, nos resolvieron un problema serio de sobrevivencia. Bueno, pues la crisis económica de ahora tuvo un origen realmente curioso y novedoso. No se había conocido de antes, y es que fue la pandemia del virus COVID-19. Afectó toda la plataforma de producción, no solo en Estados Unidos, en República Dominicana, en el mundo entero. Correcto. Y de ahí es que surge ya digamos, el gran peso que hoy tiene el trabajo virtual,
Y gracias a Dios que ya teníamos todo el aspecto del desarrollo cibernético que la humanidad ha alcanzado. Que se optimizó precisamente en y la que pandemia. naturalmente ha servido de mucho ahora en medio de una situación en donde las fábricas tenían que cerrar porque se evitaba el aglomeramiento, los grandes conglomerados de trabajadores dentro de un mismo techo. Era la condición de salud para poder salir adelante. Claro, y lo mismo las tiendas, etcétera, etcétera. Bueno, y esa situación hizo que comenzara a afectarse los niveles de producción primero de materias primas y de transportación de esa materia prima y de las maquinarias finales e intermedias. Claro, y comenzaron a acumularse ¿cómo se llaman? Los grandes containers en los puertos de Shanghái, en los principales puertos del mundo. Que fue donde descubrimos, Felucho, que China era dueño de los contenedores. Sí. Bueno, y entonces eso comienza a desestabilizar, por supuesto, el tejido productivo del mundo entero. Se complica aún más con la guerra de Rusia y Ucrania, porque curiosamente cerca del 50% de la materia prima a partir de la cual se hacen los fertilizantes, los agroquímicos en sentido general, salen de esa región, salen de esa área del mundo. Y entonces se complica. Aparte de que además una buena parte de los propios alimentos para ganado, las diversas manifestaciones de la ganadería, la porcina, la avícola, la bovina, etcétera, también salía de ahí. Pero Felucho. Y de la materia prima para hacer diferentes aceites y una serie de cosas. Y, perdóname, sí, en consecuencia, todo ello vino a reflejarse en una situación crítica a nivel del comercio mundial y de la economía mundial, también por otro motivo, es que el mundo ya había alcanzado tal grado de interdependencia que no hay un país en el mundo que pueda considerarse autárquico, es decir, que pueda prescindir para su economía de las importaciones de bienes intermedios de otros países. Claro. Y sobre todo en medio de ese mundo interdependiente. Economía como la nuestra, que es una ensambladora realmente, porque compra productos en todas partes. Pero tú te vas más lejos, podemos irnos más lejos, Estados Unidos, que es la primera potencia mundial. Pero ¿de dónde vienen las materias primas y muchos de los productos finales? Vienen de China, vienen de la India, vienen de Pakistán, de América Latina, de África, etcétera. De manera pues que entre una cosa y la otra sacudieron, y todavía hay consecuencias serias de crisis en la economía mundial. Y tal como se ha dicho con frecuencia, cuando países ricos le da gripe, a los países como el nuestro le da pulmonía. Claro. Y eso, por supuesto, que se refleja en la economía dominicana. Pero Felucho, Rusia y Ucrania producen un porcentaje importante de los agroquímicos. Pero Estados Unidos también produce agroquímicos. ¿Por qué prefieren los mercados comprarle a Rusia o Ucrania y no los agroquímicos norteamericanos? Por el precio. Bueno, ya acuérdate que esto es un mundo competitivo. Correcto. Pero aún muchos de los productos finales de agroquímicos de aquí necesitan de insumos, algún componente de fuera. Ya te repito, mira, cuando se construyó la Gran Muralla China, China llegó a ser autárquico. Claro. No necesitaba de nada con el exterior. En cambio, hoy ya eso es imposible, ya eso no puede ser. China, por ejemplo, puede tener los 10 millones de kilómetros cuadrados que tiene, un grandísimo territorio, más que el territorio norteamericano, con una población que supera los 1.300 millones de habitantes, cosa que los ayuda muchísimo en materia del crecimiento económico de la nación, porque aparte de que tienen un porcentaje importante del comercio mundial, el propio comercio interior es tan grande, el consumo es interno, tan vasto, el consumo interno, que solo con eso de tendrían... hecho, es uno de los mercados más apetecibles. Pero por eso te a digo. las empresas les gustaría colocar productos ahí. Bueno, el temor de algunas es no tener capacidad para la demanda que llegue. Y aún así, fíjate que China también depende de muchos de los hidrocarburos que salen de Rusia. Claro. Y por eso se ha paliado un poco la situación en Rusia con motivo de las exportaciones que han aumentado mucho, no solo hacia China, sino también hacia la India. Y en el caso de China, ya no solo depende de, digamos, los hidrocarburos de Rusia, sino que además depende de los mercados donde ya coloca su producto. Sí, pero curiosamente, en el caso de la economía dominicana, pequeñita en comparación con lo que es el comercio mundial, hemos tenido una suerte.
Y es que en los últimos 40 años, sobre todo en los últimos 40 años, la economía dominicana ha pasado a recibir el beneficio de un gran equilibrio en las fuentes de generación de divisas. Y tú tienes entre remesas, zonas francas y turismo, 3 elementos que son los que viven inyectándole de dólares a la economía dominicana, que cuando falla uno, hay otros 2 que no necesariamente fallan. Cuando se debilitan 2, hay un tercero que todavía se sostiene y se mantiene. Mira, por ejemplo, ahora. Yo me río mucho porque ahora se acostumbran, estos funcionarios de ahora le encanta la palabra récord. Oh, sí. Y hay quienes no entienden la falsedad que hay dentro de todo ese mundo publicitario. Pues pura publicidad. Cuando yo oigo, por ejemplo, decir a David Collado, el de turismo. El de turismo, correcto. Julio récord, y junio fue de récord de llegada, y febrero fue récord en llegada. ¿Y qué es eso? Y eso es algo nuevo. Porque eso viene desde los años 80. Claro. Si tú coges las estadísticas del ingreso de turistas internacionales a la República Dominicana, desde la década de los 80 del siglo pasado, que es cuando comienza a desarrollarse de manera vigorosa el turismo en la República Dominicana, es que todos los años eran récord. Pero además, con la excepción, óyeme, con la excepción de 2 años, uno de ellos, por supuesto, el 2001, como resultado de las torres gemelas de aquí de Nueva York, que naturalmente la aviación mundial prácticamente colapsó. Bueno, imagínate, ¿qué porcentaje de los vuelos internacionales salen o llegan a Estados Unidos? Porcentaje apreciable. Y aun cuando en aquel entonces todavía los europeos eran la fuente fundamental del turismo emisor hacia la República Dominicana, pero no había duda de que ese 30% del turismo norteamericano, al paralizarse, porque fue cero, no fue que se redujo, fue que se anuló, claro, tenía que sentirse. Pues con la excepción, Samuel, de 2 años, claro que todos los años los que fuimos ministros de turismo podíamos decir, años récord, y años récord, años récord. ¿Con qué se come eso? No, y el problema no es ese. O sea, lógico es que los números mes por mes crezcan. Eso es lo lógico. Es natural. Eso no es nada especial. Es que si en el año crecía en un 5%, en un 8%, en 12%, en un 2%, era lógico que la mayor parte de los 12 meses del año había habido incremento en un año con respecto al año inmediatamente anterior. Pero es una manera como de llenarnos a nosotros de publicidad y creyendo que las palabras anulan los hechos. Y resulta que eso no es así. No, perfecto. Vamos a continuar conversando con Felucho. Nos faltan 2 temas importantísimos. No se lo pierdan, ya regresamos. Hechos y opiniones. Queremos darle la bienvenida a Riverside Veterinary Clinic. Sí, es su lugar donde usted recibe todo tipo de cuidado para sus mascotas. Así que si usted es a pet lover como yo, pues vaya y lleve su mascota ahí. Está ubicado en el 175 de Broadway y contamos con la ayuda del doctor veterinario Javier Ramos. Como le dicen en el Alto Manhattan, las manos de ángel. Lo tengo comprobado, yo tengo una perrita. Y si usted dice que Opción y yo los envía, diga que le den su descuento. Así mismo es un secreto, pero vayan ahora corriendo a Riverside Veterinary Clinic, ubicado en el 175 de Broadway. Toda la información está aquí debajo. Hoy, junto con el alcalde Eric Adams, con la policía de la ciudad de Nueva York, nuestro departamento de transportación que dirigimos está invirtiendo $4 millones en una campaña en toda la ciudad, en 9 idiomas diferentes, en los medios sociales, periódicos, radio y televisión, con un mensaje: reduzcan la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguros, los peatones y los ciclistas también. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad.
La más amplia variedad de joyas en todo New Jersey las consigues en Gustavo Oro 14 quilates, con todo tipo de tejidos en cadenas, cubanas, moon eyes, mónaco y todos los diseños. Hacemos prendas personalizadas en medallas, guillos y anillos. Aquí encuentras todo lo que andas buscando. Gustavo Oro 14 quilates. Nosotros tenemos el mejor precio en oro en toda la zona. Además, contamos con las más altas gamas en relojes. Venga y visítenos en el 578 West Side Avenue, Jersey City, New Jersey. Gustavo Oro 14 quilates. Estamos de regreso conversando con el licenciado Félix Jiménez Felucho en torno a los aspectos que usted ha visto respecto a la economía nacional, a los gobiernos del PLD, pero una persona que ya dio un paso al costado respecto a la participación activa en política y que ha decidido abrazar un proyecto cultural. Queremos que nos explique de qué se trata, Felucho. Sí, yo sé que hay muchas personas que se sienten como extrañados de que después de una tan dilatada carrera política yo de pronto diga... Dilatada y fructífera. Sí, gracias, pero no fue tan rápido, no fue tan abrupto. Yo lo venía diciendo ya desde el año 2016, que yo en el 20 ya me retiraba de la vida política activa porque hay cosas que yo siento en mi interior que yo debía realizar. Bosch, por ejemplo, en varias ocasiones me habló de que yo debía escribir la historia económica de la República Dominicana. Yo estudié economía, hice política junto con él, he sido un amante de la historia, tengo un libro de historia, cómo fue el gobierno de Juan Bosch, por cierto, que está aquí en todas las bibliotecas de las universidades de Nueva York y está en la propia Biblioteca Central de Nueva York. Ah, pero lo voy a buscar. Claro. Y me dijo, en varias ocasiones escribe la historia económica. Me puse a investigar durante muchos años. Yo diría que de los últimos 18 años me pasé 15 años leyendo y releyendo, fichando, trabajando todos los libros de historia dominicana en los capítulos relativos a la construcción de obras públicas. Yo no voy a escribir 7 u 8 libros porque en total eso va a ser una especie de enciclopedia. Voy a escribir un libro desde la fundación de la Isabela hasta la llegada de Trujillo al poder. Otro libro va a ser sobre las infraestructuras que se realizaron en el régimen de Trujillo. Un tercer libro va a tratar las obras públicas que se realizaron en los gobiernos de Balaguer. Un cuarto libro va a tratar sobre la primera etapa del PLD siendo Leonel presidente. Un quinto libro va a ser la segunda etapa del PLD ya siendo Danilo presidente. Hay un sexto libro que va a ser todo lo demás. Porque todo lo demás es pequeñito, ¿eh? No crees tú que es mucho. Tú a cada rato lees el acueducto tal, pero lo que han hecho es una ampliación pequeña. Lo que hicieron fue que cambiaron una bomba, un sistema por otro, pero acueducto. Construcción propiamente dicho. Por favor, no. Que no me vengan a mí con tonterías, que no, a mí no me van a leer la suerte entre gitanos. Eso es otra cosa. Entonces, yo en esos libros voy a señalar hospital por hospital, escuela por escuela, canal de riego por canal de riego, puerto y aeropuerto por cada puerto y aeropuerto. ¿Quién fue que lo construyó? Y cuando sea posible, ¿hasta cuánto costó? ¿Y en qué época se construyó? Cuando me sea posible, hasta los ingenieros que llevaron a cabo y las entidades que llevaron a cabo esas obras. Yo te puedo dar la conclusión, Samuel. Más del 92% de todas las obras de infraestructura, que son las que permiten el desarrollo económico, es esa infraestructura lo que permite el desarrollo de la estructura, ¿verdad? Si un aporte le tenemos que agradecer a la invasión americana del 16, es que abrió carreteras donde no las había. Pero tampoco fue la gran cosa, porque también se le atribuye a esos 8 años de la ocupación norteamericana. Mira, más de lo que dio. Bueno, pero por favor, mira. Cuando llega Moncáceres hizo la carretera que va al Cibao, pero nada más llegó hasta los Alcarrizos. Anda para el carajo. Sí. Moncáceres ya había hecho Moca-Santiago. Había comenzado Moca-La Vega. Bien. Los norteamericanos efectivamente lo llevan hasta Montecristi, pero era en tierra, no era en asfalto. En algunos tramos era lo que se llamaba en esa época macadán. ¿Tú sabes lo que era el macadán? No lo conozco. Piedra
machacada por aquellos rodillos grandes que había. Cuando yo era muchacho, eso, bum, 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 era una rueda grandísima de hierro y eso iba machacando esas piedras y eso se llama macadán. O sea, que más que hacer con carreteras, abrieron trochas. Bueno, entonces el mismo gobierno de Moncáceres lo hizo desde la capital hasta un poco más allá de Jaina. ¿Te das cuenta? La del este no. Pero mira, cuando llega Balaguer al poder, ¿tú sabes cómo tú llegabas a El Ceibo? ¿Tú crees que tú llegabas a Higüey? ¿Tú crees que tú llegabas era San Pedro, La Romana, Higüey? No. Tú llegabas era a Consuelo, al cruce de Consuelo. Correcto. Y ahí tú cogías a la izquierda y llegabas a Consuelo. De Consuelo subías a Atomayor. De Atomayor ibas entonces hacia la derecha y llegabas al Ceibo. Y en el Ceibo había una carretera que había hecho ya Trujillo que llegaba del Ceibo a Higüey. Punto. Fue con Balaguer ya en los 12 años que se unió por la vía San Pedro, La Romana y Higüey. La gente no sabe eso, la gente lo ignora. Yo en mis libros quiero dar todos esos detalles. Valiosísimo. Yo creo que sí. Bueno, te puse ya de ejemplo que el acueducto de Santo Domingo es del año 1929, que nos pasamos más de 420 años con la capital del Nuevo Mundo, pero no había acueducto. Claro. Ok. En consecuencia, esas obras yo tengo que realizarlas ahora, pero antes de escribir esos libros, ahora en mayo-junio del próximo año, voy a sacar otro libro. No de esa serie, que es lo penúltimo que yo quiero hacer. Lo más inmediato es que voy a terminar un libro, que ya yo lo tengo en más de un 85%, es un estudio comparado del desarrollo turístico de Cuba, República Dominicana y el Caribe mexicano. Pero es interesante. Interesantísimo porque además va a ser, yo estoy seguro, un libro de texto obligatorio o libro de consulta para todos los que estudian economía en esta región del mundo y los que estudian sobre todo turismo. Pero puede romper muchos mitos también. Bueno, son 3 modelos de desarrollo completamente diferentes que yo ahí los voy a evaluar y voy a decir por qué uno ha dado más resultados que otros. Correcto. Cuando yo me inventé lo del Seitur, fue copiando en gran medida una experiencia mexicana, el Fonatur, el Fondo Nacional de Desarrollo Turístico, Fonatur. El Fonatur fue quien hizo Cancún en México, fue el que hizo el desarrollo de Tulum, en gran medida de Playa del Carmen, Los Cabos. Es decir, México, el gobierno mexicano enseñó una cosa, cada sexenio, los gobiernos allá son de 6 años, correcto. Entonces cada periodo de gobierno por lo general deja un polo turístico nuevo. En la República Dominicana, desgraciadamente, ahora queremos desarrollar un polo turístico en Pedernales imitando el de Punta Cana. Craso error. Craso error. Realidad es diferente. Pero es más, le van a dar más trabajo a haitianos que a dominicanos. Pedernales no tiene los habitantes, incluyendo los niños recién nacidos, para darle empleo a las 10.000 servicio a las 10.000 habitaciones que quieren ellos hacer en la primera etapa. ¿Y tú no crees, Felucho, que desarrollando ese proyecto turístico, los pedernales regresarían a su provincia, a su región? Pero ¿cuántos pedernales viven fuera? Que vamos a pensar la pieza sobre la tierra. ¿Por qué se fue Casimiro Castro a candidatearse en el año 63 en Pedernales? Porque eran 500 y pico de votos lo que se necesitaba para ganar la senaduría. No era lo mismo que competir en la capital, por ejemplo. O en San Cristóbal. No era lo mismo. Bueno, ok. Ahora, retomando el proyecto cultural. Hay un último libro que yo estoy trabajando ya también, porque yo de todos estos libros yo tengo ya las investigaciones realizadas. Lo mío es encontrar el momento propicio de yo sentarme a redactar. Por eso tenía que alejarme de la actividad política. Claro. El último libro va a ser interesante, muy interesante y creo que muy útil también, porque va a ser la evaluación que yo voy a hacer del tránsito de la dictadura de Trujillo a la democracia dominicana. Muchos de las malas cosas, de los defectos y vicios de la democracia dominicana que vivimos hoy, que no es la culpa de Luis Abinader, que no es la culpa del PRM, ni del PLD, no, es la culpa del tipo de proceso que se desarrolló a partir del ajusticiamiento de Trujillo. Te voy a poner un ejemplo. Y la gravitación de diversos sectores. Te voy a poner un ejemplo. La gente tiende a pensar que todo lo de Trujillo era malo y que todo lo de la democracia es bueno. ¿Y quién dijo eso? No hay verdad absoluta. Disparate. Porque el orden y el respeto que había durante esa dictadura debimos haberlo conservado.
sin la represión. Si cuando Trujillo le pedían a cualquier ciudadano la cédula y la palmita era lo del Partido Dominicano, correcto. Señor mío, deje de pedir la palmita, pero siga pidiendo la cédula. Si se hubiese seguido pidiendo la cédula, ese país no estuviese tan lleno de haitianos como está ahora. Entonces, claro que no ha habido un proceso de desarrollo del cual podemos sentirnos totalmente orgullosos. Porque yo pienso que los haitianos, si ciertamente vienen porque lo traen. Tú y yo sabemos. Mira, si nos metemos a hablar del negocio que hay involucrado en eso, tenemos que hacer otro programa. Eso, estoy de acuerdo contigo. No hay nada, Samuel, que esté ajeno a un negocio. Lamentablemente. Ni siquiera lo mal hecho. Claro. Es más, comienzo por decirte que las 2 enfermedades más grandes, mejor dicho, en esto tengo yo que repetir a Balaguer. Balaguer decía que la enfermedad del siglo XX era el afán de lucro, el afán de riqueza. Si eso fue una verdad para el siglo XX, imagínate lo que es en el siglo XXI. ¿Y qué ha pasado en nuestro país? Que las 2 formas más fáciles de hacerse rico una gente es rápido, o es la droga o es la política. Correctamente. Pero la política no significa tampoco que la corrupción que desgraciadamente hay en el país, que lo ha habido siempre, ¿verdad? Que lo ha habido siempre, sea solo del sector público de los políticos. Claro que no. Porque ¿quiénes han sacado el mayor provecho del no respeto a las leyes dominicanas? Claro, o los más ricos. Claro. Entonces era inevitable, como tú decías, que en los gobiernos del PLD el rico se hiciese más rico, pero no el pobre se hizo más pobre. Esa es la diferencia que hay con otros tipos de gobierno que ha tenido el país. Que los ricos se han hecho más ricos, pero los pobres se han hecho más pobres también. Claro. Pero Felucho, háblame del proyecto cultural, porque no necesito... de esos libros de cultura, querido, tú dices la parte musical. Claro. Bueno, yo escribí un libro de poemas en los años 90, del que se hicieron 2 ediciones. Okay. A esos poemas, que son casi 60, habría que agregarle los más de 50 poemas que yo he escrito desde el año 98 hasta la actualidad, incluyendo varios que son de reciente creación. Los escribí recientemente, en este año. De esos... ¿Quién te influye para la poesía? A mí, no sé, porque eso tú me haces una pregunta a veces, Samuel, que me ponen a mí a pensar que de qué manera le respondo. La poesía nació en mí y la música nació en mí porque yo desde muy niño tuve contacto con el mundo de las artes. Sí, pero estar al lado de Don Juan, ser prácticamente mano derecha de un intelectual de la catadura de Don Juan, pero que de alguna manera te requería lecturas finas. Samuel, pero yo al lado de Juan Bosch, lo único que hice fue escribir un cuento que cuando se lo llevé, la respuesta de Juan Bosch fue muy educada. ¿Sabes cómo me respondió Juan Bosch? Se paró y fue y buscó su libro, Cuentos escritos antes del exilio, y me dijo, léete bien ahí las conferencias que yo di sobre el arte de escribir cuentos. Lo que me estaba diciendo, ese cuento que tú me has traído, no resiste menor análisis, Felucho, fájate a estudiar eso y tú podrás mañana escribir. No, Don Juan hacía referencia a mí en el curso de la historia. Él entendía que yo debía producir en términos de libros de historia y cosas de esas. Y se lo agradecí y estoy en eso. La poesía y la música fue diferente. Yo era un niñito de 4 años cuando mis padres se fueron a vivir a la finca de mi padre en San Miguel. Eso es de la sección Bacumí, municipio de Fantino, de La Piña, provincia Sánchez Ramírez. Queda entre La Piña, Fantino y Cotuí. Bien. Tuvieron que dejarme en La Vega, en la casa del hermano mayor de mi padre, que trabajaba con él en la finca de papá. Papá tenía más de 2.000 tareas sembradas de plátano. Y tío Manuel, su hermano mayor, era el que vendía en un camioncito que tenía esos plátanos. Entonces yo me quedé en la casa de tía Pulula y de tío Manuel. Y me alfabetizaron a los 4 años. Mis primos, los hijos de ellos, ya el más joven tenía 15 o 16 años, ya se enamoraban, se amargaban, sufrían, etc. De manera que yo muy chiquitito ya los oía a ellos cuando se amargaban o cuando estaban en la plenitud de la felicidad. Ponían o música de amargue, o bolero de amargue, o bolero de Bésame Mucho y cosas de esas. Entonces yo desde muy niñito ya me fui como curtiendo en esas lides. Yo escribí poemas desde los años 70, de manera que comencé bien joven. Pero poca gente sabía que tú escribías poesía, Felipe. Sí, y se han sorprendido para mí y bueno, y hasta para ellos favorablemente.
Porque es verdad que la poesía y la música es mucho mejor que la política. Ah, no, claro. El político Samuel cae bien o cae mal. A mí hay gente que yo le caigo malísimo y nunca en su vida han tenido trato conmigo. No me conocen y sin embargo le caigo mal. Así como también puedo caerle bien a otra persona que a lo mejor si me conociera le cayera yo mal. No, o sea, pero el problema es que tú hiciste fama de que tú eras el cara dura, el PLD. Tú sabes que tú hiciste fama de eso. bueno, me ponían a mí como el gallo de pelea El de gallo Juan de Bosch, pelea. así era que me decían, exacto. Pero y no era tal. Pero en definitiva me tocó a mí defenderlo muchas veces y acompañarle en situaciones muy críticas. Pero lo que te trato de decir, entonces esa poesía le fueron poniendo música y yo estoy feliz y he terminado, mira, ya puse en circulación el disco número 1, te lo iba a traer, pero se me quedó, Samuel, te lo voy a mandar con Franco Torreal. Claro. Pero le pusieron música a 13 poemas y de ahí salió el álbum número 1 que se llama Anhelos y Desvelos, Música Tropical, volumen 1. Ya el volumen 2 y el volumen 3 salen el próximo mes, en octubre. Voy a hacer un acto para dar a conocer otros 26 poemas musicalizados, con lo cual ya serían 39. ¿Es solo música o quién interpreta esos temas? No, son, hay. Sergio Vargas, Adargisa Pantaleón, Félix de Olio, Rando Camasta, No, pero tú Ileana Reynoso. No, pero tú te cobijaste en tus amigos, porque esos son tus amigos. Pero que son todos amigos. Es que yo escribí un libro, que lo escribí ahora recientemente, salió en octubre del año pasado, que se llama Músicos, Compositores y Canciones Dominicanas. Tú tienes que ver ese libro, tengo que hacértelo llegar. No, por favor. Ese libro y esos discos los voy a poner yo en circulación el mes que viene, en noviembre, aquí. O sea que yo en noviembre en Nueva York, del 8 al 10 de noviembre creo, voy a poner en circulación el libro sobre músicos y compositores y canciones dominicanas y los primeros 3 álbumes míos. El 4º álbum musical se va a editar ya en enero o febrero del próximo año y ahí esto va a ser el palo para mí y las cosas que mayor satisfacción me han dado. Porque hay poemas que a mí me han venido con la música. Y dentro de esos poemas hay uno que se llama Aquel Primer Amor. Y me vino con todo y música. Y cuando yo se lo con todo y melodía en este caso. La melodía. Sí, yo no toco ni la güira. Ni puerta. Pero no importa, porque si yo te pregunto a ti, Luis Calaf, ¿dónde estudió música? Claro. Luis Calaf es el de aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Vivió aquí muchos años. Sí, bueno, entonces Luis Calaf no estudió música. Si tú me preguntas a Juan Lockhart, el de qué dilema tan grande se presenta en mi vida, Juan Lockhart no estudió música. A Juan Lockhart le enseñó Ramón Gallardo, que era también de Puerto Plata, a tocar guitarra. Y su padre, Dando Lockhart, fue el primer importante músico que tuvo la provincia de Puerto Plata. Ese libro mío presenta todos esos músicos por provincia. Y está un índice por año de nacimiento, de manera que tú puedes ver ahí la primera mujer que fue músico, la primera mujer que fue compositora. Tú puedes ver en ese libro cuáles son las provincias donde el merengue típico ha sido más desarrollado, donde surgieron los principales creadores de la bachata dominicana, de la música culta dominicana. El libro es muy interesante. Y el prólogo lo escribió el maestro Rafael Solano. Bueno. Entonces, si tú querías cultura, ya yo te he dicho en qué actividades culturales estoy. Felucho, yo espero que en noviembre regreses al programa. Yo espero que en noviembre, que ya, digamos, el panorama político dominicano se ha definido un poco, porque ya el PLD habrá tenido su candidato presidencial, pero no todavía sería muy rápido, ¿eh? Acuérdate que hay ya 2 partidos que ya se sabe quiénes van a ser sus candidatos. Del PLD no, se sabrá en octubre. Por eso, y tú vienes en noviembre. No, yo vengo en noviembre muy rápido. Ese candidato del PLD, sea quien sea el que gane ahora la convención, necesita mínimo 5 o 6 meses para que lo puedan medir con justicia con los otros 2. No, perfecto, pero en noviembre te queremos aquí. Yo volveré. Porque es un placer conversar contigo, es un gratísimo poder oír las anécdotas tuyas, tus experiencias y además la diversidad de temas que se puede tocar contigo. Mano, un gran placer. A tus órdenes, Samuel. Un gran placer tenerte aquí. Encantado, querido. Un placer. Señores, llegamos al final. Echen sus opiniones. Nos vemos la semana próxima.